Conflicto en los docentes de la ciudad de Buenos Aires. Claudia Salto, ¿qué reclaman? Reclaman la apertura paritaria, porque lo que dicen los docentes porteños es que se cerró unilateralmente por el gobierno, en realidad el Ministerio de Educación porteño, y no ha habido una nueva reunión para hablar del tema. Y es por eso que se acercaron, para dejar el petitorio. Está a mi lado Amanda Martín, secretaria adjunta de ADEMIS, porque la idea es retomar el diálogo. Buenas tardes. Mira, efectivamente la última reunión fue el 10 de marzo, donde el gobierno hizo una propuesta del 10% hasta el mes de septiembre, ningún sindicato aceptó y bueno, no se retomó el diálogo. Es decir, que lo aplicaron de forma unilateral, un decreto no dicho, decimos de nosotros. Y además hubo descuentos, ¿no?, por los días de paro. En particular venimos hoy a traer el reclamo de miles de descuentos de docentes que de forma ilegal han descontado el gobierno de la ciudad a aquellos docentes que hicieron paro. Y en simultáneo ha suspendido las jornadas institucionales que teníamos planificado por calendario escolar, en las cuales, por ejemplo, se desarrollan contenidos como educación sexual integral y erradicación de la violencia de género. Es decir, son muy importantes para el tratamiento de contenidos transversales en la escuela y como una especie de castigo para los que pararon y para los que no pararon también, se han suspendido estas jornadas y también se descontaron entre 3.000, 4.000 y hasta 5.000 pesos. Ya los está escuchando. Amanda, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos escuchando atentamente respecto de ese 10% de aumento, ¿no es cierto? Y luego conversar en el mes de septiembre, por lo menos, digamos, el aumento es hasta septiembre. ¿Qué ha quedado respecto de esa propuesta inicial del 17%, en el cual el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se basaba en una proyección inflacionaria presupuestaria? Bueno, efectivamente la inflación planteada en los presupuestos oficiales y de ahí las paritarias que han ofrecido a los trabajadores dista mucho de lo que los números de inflación hoy están planteando. Ese 17-18% de pauta oficial, hoy los números incluso del mes de abril, el 2,6 que se ha publicado recientemente, no concuerda con la oferta. Eso no, pero la oferta es, por eso no entiendo, ese 10%, ni siquiera ha sido el 17% que había ofrecido el gobierno, a eso voy, o en septiembre iba a ser el próximo 7%, que tampoco tiene nada que ver con la proyección inflacionaria real. Claro, no tiene nada que ver y el 10% lo depositaron el 1 de abril hasta septiembre, donde se depositaría la segunda cuota. En el caso de Ciudad de Buenos Aires son dos cuotas que equivalen a un 19,75%. Ahora, Amanda, esa es la oferta que planteó el gobierno. Ahora, Amanda, la pregunta es, si no llega a un acuerdo, ¿cuál es la idea? Porque evidentemente el paro es como que está desgastando el conflicto. Bueno, ahora no estamos en una medida de fuerza. No, por eso le digo, varias semanas. Pero digamos, siempre uno cuando presenta algo también tiene una presión, ¿sí, no? Para nosotros una medida de fuerza es una herramienta natural de cualquier sector de trabajadores al momento de defender sus derechos, inclusive plantear nuevas demandas. Ahora, por ahora, no hay paro y por eso nosotros entre el turno mañana y el turno tarde hicimos un cese de actividades para poder traer el reclamo de los descuentos. Y por lo tanto le planteamos al gobierno que nos tiene que convocar, que esa propuesta no ha sido aceptada, aunque ellos la han depositado, insisto, de forma unilateral, y que así se va a desarrollar nuevamente un conflicto en la Ciudad de Buenos Aires. Más tarde o más temprano vamos a volver a discutir medidas de fuerza, porque es inevitable. Y si no, Amanda, ¿qué pasa? Si dicen que no, discuten un paro, una medida de fuerza. Nosotros estamos discutiendo todas estas acciones. Por ejemplo, el viernes hicimos un stand en la puerta de la Feria del Libro, juntamos miles de firmas, mucha adhesión de la gente en reclamo que nos convoque el gobierno de la ciudad. Estamos planteando lo mismo en las escuelas por la suspensión de las jornadas que anteriormente te mencioné. Y nosotros iremos discutiendo semana tras semana que ante el no diálogo del gobierno, bueno, evaluaremos eventualmente algún tipo de medida. También le reclamamos a las direcciones nacionales, a las centrales sindicales me refiero, que hay un montón de situaciones que dan cuenta de que es necesaria una medida de fuerza. Ustedes sabrán que después del 6 de abril, la medida esa nacional de la CGT, no hubo ningún tipo de otra medida y hay varios sectores de trabajadores que están cerrando paritarias muy por debajo de lo que necesitan,
20%, en 3 y 4 cuotas. Mañana una marcha educativa. Ustedes saben que los docentes universitarios también están discutiendo su situación salarial. La oferta es muy por debajo. Van a una movilización desde Congreso a Pisurno y a Plaza de Mayo. También estaremos presentes allí, queremos confluir con sectores educativos, porque creemos que la situación en defensa de la educación pública, en nuestras condiciones de trabajo, son más amplias que un sector en particular, así que también mañana vamos a la marcha a las 17 horas. Es una marcha entonces, y escuchaba también la cifra conceptual que estabas dando, ¿no? Casi un 20% en el año, dividido en 2 partes, que se condice con la oferta también del distrito de la provincia de Buenos Aires a los docentes, que no lo satisfizo, de eso, ellos están reclamando el 35%, que por otra parte tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del salario del año pasado sumado a una proyección anual. Obviamente el 20% no se ajusta a la proyección inflacionaria del año, que puede llegar al 23%, al 25%, ese es el reclamo de ustedes. Ahora, lo que desprendo también de lo que decís es que no ha habido paritarias, o sea que unilateralmente el gobierno de la ciudad impuso, ¿no es cierto?, un 10% ahora, otro 9 y pico por ciento para el mes de septiembre, pero no en el marco de una negociación, ¿no es cierto? No, acá en Ciudad de Buenos Aires se llaman mesas de discusión salarial. Sí. Como te dije, durante el mes de febrero y principio de marzo, incluso han llegado a levantar numerosas reuniones que nos han convocado. La última, el 10 de marzo, dijeron, bueno, esta es la oferta, la aceptan bien, no la aceptan también. Y bueno, nosotros seguimos algunas medidas de fuerza, en la mayoría coincidíamos con los paros nacionales que había convocado CETERA, pero efectivamente el gobierno la cerró, digamos, de forma unilateral. Claro, eso no es paritaria, porque la paritaria implica Claro. negociación, a eso voy. Claro, Y que es por totalmente. decreto, no, ni siquiera por decreto, porque en realidad en No, un porque momento como no es Rodríguez paritaria- Larreta había establecido que si no, por decreto, digamos, lo imponía. Nosotros siempre decimos que es una especie de decreto encubierto. Claro, es Ah, una claro, concesión. desde ya. El primero de abril nos depositaron el 10% de aumento. Después nosotros seguimos reclamando, le pedimos acá al gobierno que nos convocara, que podíamos evaluar, digamos, una nueva oferta salarial. No nos convocaron, siguieron con otros temas y encima después descontaron, digamos, masivamente y nos sacaron las jornadas, digamos, una suerte de disciplinamiento a los docentes que, bueno, no tienen otra forma como medida de fuerza de reclamar frente a sus condiciones de trabajo. Bueno, Amanda. Esto es histórico. Sí, sí, desde ya. Los estamos acompañando en su reclamo y mañana, por supuesto, la cobertura de la marcha. Muchísimas gracias y gracias, Claudia Salto, por Muchas venir. gracias a ustedes.